Fue todo demasiado rápido. En cuestión de algunos años y en un abrir y cerrar de ojos, Chile pasó de ser bicampeona de América a estar en serio riesgo de quedarse sin mundial por tercera ocasión consecutiva. Un equipo que supo tocar el cielo con las manos y ahora se sumerge al más profundo de los abismos. ¿Cómo puede ser esto posible? Chile fue una de las primeras selecciones de fútbol en competir a nivel oficial en Sudamérica, y si bien tuvo momentos destacados en el siglo pasado, como el tercer puesto conseguido en su mundial en el 62, también conoció las peores situaciones, como cuando estuvo varios años suspendida por la FIFA tras el incidente del Cóndor Rojas. Chile es una selección de extremos, como ven, y nunca tiene punto medio. Tras aquella suspensión, la Roja regresaba con todo rumbo a la cita de Francia 98, de la mano de Salas y Zamorano, solo para que en apenas un par de años después, en la siguiente eliminatoria el 2002, haga la que es, hasta el momento, su peor actuación en un proceso rumbo al mundial. En aquella ocasión, los chilenos sumaron apenas 12 puntos y fueron últimos en la tabla. Un equipo que mezclaba a los veteranos del 98 con algunos jugadores nuevos que poco se destacarían más adelante, hizo un verdadero papelón que generaría preocupación de cara al futuro, que sin saberlo, este les sonreiría como nunca antes lo había hecho. Y es que tras otra eliminatoria fallida rumbo al 2006, en el camino a Sudáfrica se empezaría a gestar la mejor camada de jugadores en la historia del fútbol chileno. Arturo Vidal, Alexis Sánchez, Claudio Bravo, entre muchos otros que la romperían en el Mundial Juvenil de 2007 en Canadá, rápidamente encontrarían lugar en la selección mayor de la mano de Marcelo Bielsa. El loco pasó la escoba y fue dejando poco a poco a los experimentados del lugar para darle paso a estos jóvenes tan prometedores dispuestos de hacer historia. Chile fue, sin lugar a dudas, una de las mejores selecciones del mundo en la década del 2010. Dos actuaciones aceptables en los torneos de Sudáfrica y Brasil dejaban en claro la mejora a nivel colectivo del equipo, y la obtención de las dos Copas Américas, la primera en casa y la segunda en la edición del centenario, que fueron los primeros títulos en más de un siglo de historia, y ambos ante una Argentina que, literalmente, no le salía nada, eran la recompensa a tanto trabajo cumplido con creces. En serio, amigos, siendo alguien que les habla desde el otro lado de la cordillera, no tienen idea de lo que en su momento me hizo sufrir esta selección. A comienzos de 2016, Chile llegó a ocupar el tercer lugar en el ranking mundial de la FIFA, realmente algo impresionante. Tras la doble gloria continental y haber llegado a la final de la última edición de la Confederaciones, relegando a la campeona de Europa, Portugal, en las semis, la Roja estaba en la cima del mundo. Creo que para 2017 nadie dudaba del nivel espectacular de este equipo, pero como les dije al principio del video, son una selección de extremos, no tienen término medio, y si durante aquellos años experimentaron las más grandes alegrías, a partir de allí se daría paso a una constante decadencia que la conduciría a la nefasta situación actual. ¿Cómo es que todo esto empezó? Bueno, incluso ya desde 2015 y con la mejor etapa de la generación dorada, había algunas situaciones complicadas, como lo ocurrido con Arturo Vidal en plena competencia, además de repetidos casos de indisciplina por algunos futbolistas, pero más impacto tuvo, sin embargo, la salida del técnico campeón, Jorge Sampaoli, tras conflictos con los directivos. Este sería el primero de los grandes golpes que recibiría el seleccionado. Tras la salida de Sampaoli llegó en su reemplazo Juan Antonio Pizzi, cuyo proceso fue de mayor a menor, con el éxito en la Copa del Centenario, pero con un rendimiento decadente en las eliminatorias a Rusia 2018. Chile arrancó bastante bien las mismas, propinándole la única derrota a Brasil en dicho proceso, pero la irregularidad se haría presente con el pasar de las fechas y en una eliminatoria que era muy ajustada. Tras un amargo empate de local ante Bolivia, la federación llevó a cabo un reclamo de puntos por la mala inclusión del jugador Nelson Cabrera. Chile ganó el partido por escritorio y se sumó 2 puntos en la tabla. Lo que menos esperaban, sin embargo, era que Perú, uno de sus principales competidores en la lucha por la clasificación, iba a sumar otros 3 puntos, ya que Cabrera también había jugado contra ellos. Resultados adversos en las últimas fechas, como la derrota ante Paraguay con el autogol de Vidal y el 3-0 en Brasil la noche que Marquinhos no se dejó pasar, dejaron a la Roja eliminada tras ocupar el sexto lugar en la tabla general. Resulta irónico el hecho que de no haber efectuado aquel reclamo, Perú no hubiera sumado 3 puntos y Chile hubiese tomado la plaza de repesca en su lugar. La ausencia de la entonces bicampeona de América no era una más en Rusia 2018. Tanto ellos como Italia y Países Bajos eran los grandes ausentes en dicho torneo. Pizzi dejó de ser el técnico y en su lugar llegó el colombiano
Reinaldo Rueda. En un principio, la eliminación de Rusia era vista por muchos como un simple accidente. Después de todo, los nombres principales de la generación dorada seguían ahí y todavía tenían algunos años más para aportar en el equipo. Y tras una buena actuación en la Copa América del 2019, donde alcanzaron las semis, perdiendo por goleada ante Perú, también hay que decirlo, la eliminatoria Qatar 2022 se encaró con intenciones de buscar revancha, pero el proceso de Rueda estaría lejos de rendir como se esperaba. Y tras un flojo arranque dejó su cargo para irse a Colombia, de eso hablaremos otro día, y llegó en su reemplazo el uruguayo Martín Lazarte. Pero Chile nunca pudo afirmarse en los puestos de clasificación y la campaña del equipo fue muy irregular, finalizando séptimo en la tabla con apenas 19 puntos a 5 del puesto de repechaje. Por segunda ocasión consecutiva, la Roja se quedaba sin ir al Mundial. Tras el final de la fallida eliminatoria, llega al banquillo el argentino Eduardo Berizzo, que venía de dirigir a Paraguay. Pero lejos de cambiar, el rendimiento de la selección empeoró todavía más, y pasadas 5 jornadas de eliminatorias al proceso de 2026, con apenas una victoria en la tercera fecha ante Perú, abandonó su cargo. Y ya que hablamos de la blanquirroja, el nuevo entrenador sería nada menos que Ricardo Gareca, un nombre de peso en el continente. El Tigre venía de hacer historia con Perú y ahora aceptaba el desafío de sus rivales del Pacífico. A fecha de publicación de este video, lleva dirigidos 8 juegos donde la situación parece ir de mayor a menor. Tras una buena imagen en los amistosos previos a la Copa América, con victorias ante Albania y Paraguay y una derrota digna con la poderosa Francia, el torneo continental fue escenario de la más que rápida decadencia del equipo. Chile quedó eliminada en fase de grupo sin siquiera haber podido anotar un gol. La imagen de Gareca se vería muy afectada tras este fracaso y solo la podría aliviar una mejora en las eliminatorias al Mundial, que como vimos, con Berizzo la actuación venía siendo muy floja. Lo cierto es que Gareca lleva dirigidos 4 partidos rumbo al Mundial de Norteamérica y todas fueron derrotas. Una goleada de 3-0 visitando Argentina, un inexplicable tropiezo en casa ante una Bolivia que no ganaba de visitante hace más de 3 décadas, una remontada sufrida en los últimos minutos contra Brasil también en Santiago y para no ser menos, otra goleada terrible recibida de visita ahora por 4-0 en Colombia. Chile lleva sumados apenas 5 puntos en más de media eliminatoria y tuvo su peor arranque desde que se juega el formato de todos contra todos en la misma. Incluso la desastrosa campaña del 2002 tuvo mejores números de lo que viene siendo esta clasificatoria, que es una auténtica pesadilla. Matemáticamente Chile todavía no está eliminada, pero moralmente sí. El pesimismo es tanto que el público ya se siente como si se acabaron todas las chances. Y es que salvo por una épica remontada, todo parecería indicar que por tercera ocasión la Roja se quedará sin mundial. Y eso que para esta eliminatoria se amplió la cantidad de cupos para ir al torneo. Si no, las chances de ir hubiesen sido, en lugar de escasas, prácticamente nulas. Se vienen 2 partidos cruciales en noviembre, el clásico ante Perú en Lima y después recibir en casa a Venezuela. Y la gente, más que esperar ganar, solo espera con ver un cambio en la mentalidad de un equipo que no reacciona. Pero siendo realistas, está claro que esta no es la Chile que venía siendo en años anteriores, y lo peor es que lejos de estancarse en un pozo, todavía sigue bajando y bajando sin encontrar el fondo. Cada partido que pasa parece ser todavía peor que el anterior. Pero habiendo ya repasado toda la decadencia de la selección a nivel de rendimiento y resultados, ahora es que nos toca ver las razones de semejante fracaso. Busquen su mejor sillón porque este análisis va para largo, y es que a diferencia de lo que pasa en otros casos de clubes o selecciones en crisis, la debacle de la selección chilena y el fútbol chileno en general es algo mucho más complejo y no se basa en solo una o dos razones. Así que primero hablaremos de los motivos deportivos y después de los institucionales. Empezamos con el más evidente, y es que no hace falta ser un genio para darse cuenta que la generación dorada de Chile está más cerca de los libros de historia que de la lista para la siguiente convocatoria. Así como muchas selecciones de nivel medio, entre comillas, tuvieron alguna vez una generación de oro que les hizo luchar mano a mano contra las potencias, todas, sin excepción, experimentaron un bajón en los años posteriores por la falta de recambio, y a Chile le está sucediendo algo similar a lo que le ocurrió, por ejemplo, a Bulgaria en los 90 o a Islandia en los 2010. ¿Cuál es la diferencia? Que mientras los nórdicos, si bien ya no están al nivel de sus predecesores, sí lograron asentar una base y evitar
evitar volver a caer en el lote de las peores selecciones de Europa como lo eran antes. En cambio, Bulgaria desde los 90 hasta la actualidad bajó tanto su rendimiento que está más cerca del nivel de San Marino que el de Francia o España, así sin exagerar. ¿Y qué pasa con Chile? ¿Está más cerca de ser una Islandia o una Bulgaria? El tiempo lo dirá, esperemos que no sea la segunda opción. Todo dependerá de qué tan buenas sean las futuras camadas. Eso lo discutiremos más adelante, pero hablando de lo que es su equipo actual, a la Roja le cuesta horrores hacer ese recambio. Un equipo que en sus mejores épocas se destacó por su intensa marca y juego físico hacia su rival, ahora luce lento e inofensivo. Esto en parte porque los sobrevivientes de la generación dorada están pasados los 30 años y el físico ya no les responde como antes. Y en otra porque los nuevos, la sangre fresca que debería jugar con esa misma intensidad, simplemente no parecen ser igual de buenos en cuanto a calidad en comparación a sus predecesores. Y esto lo digo con total respeto, no es que los de ahora sean malos, sino que los anteriores eran unos fueras de serie y por algo ganaron lo que ganaron. Y encontrar a futuro nombres comparables a los de la generación dorada es como buscar un trébol de 4 hojas, no es nada fácil. Así que naturalmente el público esperaba que a la larga, conforme se iban retirando cada uno de los pilares del equipo, el rendimiento poco a poco iba a decaer, pero no tanto a un extremo así. Estar último de la eliminatoria habiendo ganado apenas un partido de los primeros 10 y quedando al borde de su tercera eliminación consecutiva sin haber llegado siquiera al 2025 es desolador, es una catástrofe sin precedentes. Pero ¿cómo hubo tanta diferencia de nivel entre aquel equipo y el actual? ¿Y por qué ya son muy pocas las jóvenes promesas que aparecen no solo en el equipo nacional sino en la liga en general? Evidentemente hay un problema a la hora de producir nuevos talentos en las divisiones formativas. Durante el siglo pasado, si bien la selección tenía altos y bajos, siempre aparecían varios jóvenes que daban que hablar, pero desde mitad de la década del 2000 que esto fue decayendo, y es que en la liga varios clubes por aquellos años atravesaban problemas económicos y por eso se aprobó una ley que permitía la llegada de las sociedades anónimas deportivas al país. Privatizar los clubes es un hacha de doble filo. Por un lado, el aporte de capital externo ayuda a solventar varios de los problemas financieros que pudiese tener un club, pero por otro lado, no todo lo que brilla es oro, y existe el riesgo que los clubes queden en manos de gente que les interesa poco y nada lo deportivo y solo vengan a hacer negocios. Ahí es cuando el remedio termina siendo peor que la propia enfermedad, y varios clubes en el país mordieron ese anzuelo y en años posteriores terminaron, en el más leve de los casos, deportivamente relegados a segundo plano o en el peor de todos, desaparecidos. Al final, la privatización de muchos clubes solo trajo más problemas de los que ya había. La crisis de la liga y de los equipos en Chile es un ejemplo de lo riesgosa que puede llegar a ser esta cuestión si no se aplica adecuadamente, y algo para que desde otros países de la región vean y tomen nota. No es casualidad que cada vez haya menos gente en los estadios. La calidad del fútbol de la liga decayó y ya no hay motivación para sentarse a ver un partido, y menos asistencia indica también menos ingresos para los clubes. Desde que la Universidad de Chile ganó la Copa Sudamericana en el 2011 justamente de la mano de Sampaoli, las actuaciones de los equipos chilenos en las competencias internacionales han sido poco destacadas. Actualmente el nivel de los clubes en el país está muy por debajo de los gigantes de Brasil y Argentina, cuando hasta hace una década le competían de igual a igual. E incluso otras ligas como Ecuador o Paraguay los han superado en los últimos años. Hoy por hoy, los equipos de Chile están en un lote de tercer escalón junto a los de Perú, Venezuela o Bolivia. Esas ligas donde salvo por alguna actuación aislada de un equipo alcanzando instancias decisivas, por lo general acostumbran a quedarse a las primeras de cambio. El paupérrimo nivel de la liga y la poca proyección de jugadores en el último tiempo hizo que el rendimiento internacional haya decaído y esto inevitablemente se traslade al equipo nacional. Podría decirse que es algo así como un germen que se fue propagando primero a nivel de la liga local, luego a los clubes en las competencias de afuera y ahora le llegó el turno a la selección. Y la única forma de acabar con este problema es combatiéndolo desde la raíz, es decir, desde donde empezó primero, en este caso el fútbol doméstico. Son muy pocos los propietarios que invierten hoy en día en el desarrollo de academias juveniles, y cuando estos llegaron a Chile, priorizaron el fichaje de jugadores experimentados, principalmente de ligas vecinas, tapando la aparición de las promesas. No es un hecho casual que los nombres de la generación dorada hayan sido la última camada de juveniles antes de la llegada de propietarios privados a los clubes. ¿Por qué es que ya no aparece ningún video
Vidal, ningún Alexis o ningún Bravo. No digo que estén a ese mismo nivel, pero aunque sea, muestren condiciones similares. ¿Qué acaso ya no hay delanteros nuevos que hay que citar a un inglés descubierto desde el Football Manager? ¿Y por qué la base del equipo sigue dependiendo todavía de los nombres de la generación anterior, cuando en cualquier situación normal ya hubiesen sido correctamente reemplazados? Y no es que el país haya dejado de producir futbolistas de gran nivel, talento hay, pero si no se desarrollan adecuadamente, nunca van a alcanzar su máximo potencial. Los futbolistas de la generación dorada no solamente eran dotados de un talento natural, sino que en sus épocas de juveniles fueron desarrollados de una forma ejemplar. Chile sigue y seguirá teniendo promesas talentosas, pero un mal manejo de sus carreras puede hacer que nunca lleguen a ser la mitad de lo que prometen. Varios jóvenes se marchan rápidamente a ligas extranjeras, tanto por el hecho que no tienen lugar en sus respectivos equipos, que como se dijo previamente, prefieren darle lugar a refuerzos extranjeros no siempre de la mejor calidad, o porque también esas otras ligas les ofrecen una oportunidad económica mejor que la que pueden tener en Chile. Miren gente, acá en Argentina estamos hartos que desde Europa se lleven jugadores que no llegan ni a cumplir los 20 años. El hecho que junto con Brasil seamos la mayor fábrica de jugadores en el continente, nos convierte en un blanco fácil para que desde afuera venga un Manchester City, un Ajax o hasta un club árabe a llevarse nuestras promesas demasiado temprano. Ahora imagínense esto en Chile, donde la cantidad de futbolistas formados año tras año es menor a la de los dos gigantes de Sudamérica. Duele todavía más, porque no siempre estos jóvenes que se van a continuar su desarrollo en el exterior terminan triunfando. En el peor de los casos, si en Europa no rinden, se van cedidos a otros clubes hasta caer inevitablemente de vuelta en la liga local, ya sin el nivel que alguna vez pudieron haber mostrado. Lamentablemente, en un fútbol tan globalizado donde cada vez importa más el negocio y menos el deporte en general, esta situación va a continuar a futuro y en gran escala. Los clubes ya no entrenan futbolistas pensando en los beneficios deportivos que les pudieran llegar a traer, sino más en cuánto es que pudiera llegar a valer y en cuánto lo podemos vender. ¿Y quién tiene la responsabilidad de todo esto? ¿Son los propios clubes? ¿Acaso es la ley Bosman o es la sociedad en general? Las preguntas son varias y da para un análisis de varias horas, pero volviendo ya al tema principal, la caída estrepitosa del fútbol en Chile no se da por uno o dos simples factores. Es un problema mucho más grande que se viene gestando hace rato. La culpa, o al menos no la culpa principal, no es de Gareca, ni de Berizzo, ni de Lasarte, ni de Rueda, ni de Pizzi, ni del siguiente entrenador que llegase a ocupar el banquillo. Tampoco es mucho menos de los jugadores. Al contrario, ellos son las víctimas de un sistema podrido, y si no se realiza un giro de 180 grados, que además está decir llevará varios años y hasta quizás décadas, el fútbol chileno no podría llegar más allá de lo que alguna vez supo ser. Puede ser que en años posteriores el equipo mejore un poco sus actuaciones y haga una buena Copa América o hasta incluso clasifique un mundial, pero que muy difícilmente alcanzarán el nivel que tuvieron en la mitad de los 2010, al menos no con esta mentalidad. El cambio que necesita el equipo va más allá de sacar un entrenador por otro, trabajar un nuevo sistema táctico o convocar otra clase de jugadores. Para recuperar el nivel deseado se necesita una limpieza todavía más amplia y más profunda. El futuro dirá qué es lo que sucederá con todo esto. Hasta entonces será cuestión de esperar a ver cómo es que sigue esta historia. Pero en fin amigos, ahora les pregunto, ¿qué opinan ustedes de la notable decadencia que atraviesa el fútbol chileno? ¿Hay algún otro punto más que quisieran aportar? Si el video les resultó interesante, por favor denle like, suscríbanse al canal, activen la campanita y síganme en Instagram para estar al tanto de las novedades. Ahora sí, yo me despido, les hablo futboqueando y hasta la próxima.